Ahí está, grabando. Tenés el zoom que lo tenés acá arriba, ¿ves? Entonces vos ahí cerrás el plano o lo abrís. Tampoco lo cierres tanto de seguir a decir como el jugador, porque después en el video de YouTube se ve raro si vos haces esto. Ah, porque no se ve nada. Se pierde dónde están. Yo te conviene más o menos tenerlo ahí. Igual lo vamos viendo juntos, pero va a estar bien. Si ya lo ves demasiado chiquito lo cerrás. No puedo ver nada por los mosquitos. No veo. Y más o menos es seguir la pelota. No hay mucho más. Y si se pelean, ahora, hoy no va a pasar, pero si se pelean o si... No, te juro que... Sí, está... Piru, ¿tenés un poquito de off Sí. para Nina? Así la bañamos en off y puede trabajar. Gracias. Ahí es clave. ¿Por qué? Pero no hay equipo, ahí te ayudo a buscarlo. Gracias. Ponete en la cara, en el cuello. Pasa que me puse acá en el pelo porque se me pegan acá. Ahí, por ejemplo. Sí, no hay mucho No sé más. mucho. Después, mira, si se alejas, va a tener ella. Ponte la mano que esté cómodo. Ahí, viste que por ahí va atrás y para el otro lado acerca. Después en un momento lo tomas quizás y ya ni pensás. Es como re intuitivo igual. No hay una forma de hacerlo. Lo que sí no es intuitivo son estos mosquitos, la punta que me ¿Te reparió. pusiste en la mano? No. Fundamental. Sí. ¿Viste Gaby que arreglaron las redes? O sea, cambiaron las redes. Bien. Una más de estas. ¿Venís mañana ¿No? ¿Al polo? Ah, pasado. ¿Por qué tenés tantos? Sí, no sé. Y eso que me están picando la pierna, pero tengo pantalón. No, es que te pican otra vez. Son biónicos los mosquitos. Sí. Perdón, pero vas a ponerlo a lavar después. Mejor que no te piquen. Ah, yo estoy dentro de todo. Mirá, no me se están poniendo en Pero para mí una vez que te pones ya está, Sí, de antes. Bueno, por eso sí, para mí. Me van a picar la Yo el siento. otro día estaba sentada ahí y tenía matando. una bola. Bueno, gracias. Tenía una bola alrededor, pero no me picaba. Es que no me están picando. Se apoyan. Sí, sí. Bueno, te decía, hoy voy a dejar una bolsa de ropa acá. Bueno, Porque me tengo que cambiar e irme a Cruza y yo mañana vengo desde el cumple de mi abuela de La Plata, entonces ya vengo y me cambio acá directo. Dale. Para no estar vestida acá, toda diva, como si fuera qué. Ok. Esa es primero. Y después el sábado, vos vas a estar acá, obvio. sí. ¿Te puedo dejar mi cámara con el cargador para que la cargues y me la traigas el domingo? Sí, obvio. Gracias, porque el sábado a la noche después de Cruza voy a un boliche y no hay con la cámara. Genial. Dale. ¿A qué hora venís el domingo? No, vengo más tarde, así que no tenés que llegar puntual. Porque no vengo a la primera hora. Yo vengo de temprano. Yo creo que vengo a las 8, empiezo. Porque voy a ver al lobo. Ah, fundamental esa parte también, no puedo ir a la cancha con la cámara. Sí, Dale, obvio. te agradezco de todo corazón, ¿Dónde llega el frío si se van los mosquitos? Para mí no se van a ir nunca, porque ahora tiene una capa de ozono. El problema es que si llueve, crecen más. Porque estos mosquitos dijeron que crecían con la lluvia en el barro. Con la lluvia en el barro. Sí, tipo que si se tapa todo el barro y ahí Salen mosquitos. Sí. Es que igual ahora los Entonces, mojás. un montón. Los mojás y nacen. Hace calor y nacen. Sí. Hace frío, nacen. Hacen todo los hijos de puta. El que puede, puede. Y el que no, solo a través de partos. Dios, me están matando. Igual la pata me están matando, no puedo creer. Es más grueso el pantalón. ¿Querés que te tire off en la pata? Mira, yo estoy en bolas de patas y no... Me dan vueltas, pero no... No, a mí me están matando. ¡Ah!
¿Por eso cuando en un momento hoy? Yo vi en un momento que tiene una bocha para afuera allá. Déjame la bocha. Para allá o para la otra cancha. Para allá, para mí. Buscala tranqui, igual me volvió a aparecer. Está así con cara de culo. Es que es súper responsable. Ay, Dios. Es un niño, ¿viste? Porque es responsable, pero como un niño. No, che, la pelota. Vamos al medio, que no se quede ahí. Ay, pará, perdón, te lo puedo pasar un segundo porque te juro que me están matando. ¿Y no te querés poner en el pantalón? Pero me están matando a través del pantalón. Soy acusador. Pero ponte en el pantalón, después lo lavás. Javi, le voy a traer frío y vas para dos. Dale. Pero porque me sorprende. ¿Cómo puede ser que.? Y puede ser, Pipi. Yo cuando llegué me estaba matando, me tiré off y ya fue. Por eso tirate off. ¿Te puedo pagar un off con la plata de Xian? Son contadas. Dale por Fanina y yo te doy plata para No ella. pasa nada. No, sale todo. Un perfume. Sí, sí. Igual tiene recolor. Sí, ¿viste? Sí, tiene recolor. Sí. Uy, estoy drogada. Voy a quedar con los ojos rojos. Mirá los de León y prendieron fuego. Si es un día, se le va a prender fuego algo. Ojalá. Ojalá se le prenda fuego todo el torneo. Tenés que jugar, vos. Ay, Bueno, y luego que todo pelota haga la liga. Creo que cuando, Gracias. cuando agarrás la cámara te empiezan a picar, porque a mí no me estaban picando y empezaron hasta que te quedes quieto. Sí. Ya ahora si me pican es. Ay, mano, plan. ¿Cuánto tenemos? Nah, bueno, pero ¿cuánto vale un huevo y medio? Ahora busco un gol. Dale, que dale, Nico. Vos, Nico, ahí. Vos ahí, Javi. Anima. Ya está. Dale. Atrás, vamos atrás también, ¿La ropa la vas a dejar en el fondo o querés que me la lleve? No, la dejo en el fondo. Total, Voy a entrar una bolsa. Vos ya está, viste los estantes, ahí se mantienen bien. No, la voy a dejar después porque tengo para ponerme los borseos y eso. Ok. O sea, me cambio antes de ir. Salgo de acá vestido de trola y voy. Como corresponde. Te pueden llevar los mosquitos. ¿A qué hora te vas? 10:30. No, me puedo quedar hasta las 11 y me pido un gol. Nunca vi tantos mosquitos en un solo lugar. Es más, se ven en la cámara. ¿Sí? Sí. Yo solo los vi acá. Igual es por ratos, no te preocupes. ¿En serio? Sí, Oh. sí, baja. Sí, Qué sí, bueno. es una hora o Es un dos. momento que se levanta y después se va. Ay, ojalá. Sí, te juro. Igual tal vez es el día o de los 3 días con más mosquitos. Sí. Top 3. Top 3. Hubo un día en Platense, un martes, que recuerdo estar todos nos bañaron, todo ¿Martes? tapado. Me tiré una bandera encima y veía de a 20 encima. No sé. Y después hubo un día acá, 2 días acá también, que no también estiraba la pierna y tenía todo lleno de mosquitos. Pero eso, el año pasado, el Dejá de anterior, hacer no. puchero. Anda a buscarla para allá al fondo, more. Para mí la colgaron. ¿En la otra cancha o allá atrás? Voy a ir yo, ¿la llego a encontrar? Sí, literal. La madre. Sos la madre de todo pelota. Sí, sí. Delante el arco, Barra, delante el arco. Che, viene Nico. Largo y fuerte, dale, largo y fuerte. A jugar, es Pero verdad. pará, tiene una novia o algo. Bueno, esta es la barra. Subí una foto hoy. Hoy. Choc. Justo hoy que me ve la primera foto. Pero bueno, se la vamos a dejar pasar. Rari. Rari, pero se la vamos a pasar. Para mí viene la chica, estoy muy segura. No, pareja. ¿O no? Sí. Couple. Couple. Igual está bien.
Sí, Obvio, yo lo banco. son blancos, los dos. Sí, él es medio morochito. Pero es del sur. Sí, y tiene mucha plata. Es provincia, no provincia. Sí. Tuve una cita ayer. Increíblemente. Después de... Han pasado 84 años. Y Un muchacho de esos de familia cara que tiene el mismo apellido que el padre, sí. por lo que se llama Osvaldo. Ok. Durísimo. Durísimo. Bueno, pero igual de las mismas familias. Sí, apellido larguísimo, Sí. de doble tipo Santa, alto. Sí, sí, sí. No, fui a tomar una birra. Hace muchos años que no tenía una cita. Años. Ajá. Tiene un año menos que yo. Eso no es bueno. Nunca es bueno. Fui a 2 carreras. Yo nunca le creo a las que dicen que estoy dando carreras. Yo le creo por el perfil Clank. de chico que era. ¿Uca o uva? Una uva y una ditela. No. Economía de ditela, uva derecho. Sí. Qué raro. No, se reestudia economía de ditela, ¿eh? Nada, bueno, me fui bien. Veremos. O sea, Veremos. conflictúa mucho el nombre a mí. ¿Osvaldo? Sí, me pone mal el nombre. Es un nombre Es muy ordinario. feo. Sí, es muy Es ordinario. muy feo. Osby. Aparte, si fuese el apellido, bueno, es como el Danny Mis Stone. amigas le dicen Osvaldo. Oh, no, es horrible. No, es durísimo. Es horrible. Así que bueno, no sé, veremos. No sé, desconfiar. Si no dice Yo estudiar desconfío de carreras. todo, por eso estoy sola. Muy bien. A ver qué marca eso. Entonces te parió. Agárralo. Uy. Uh. Qué bien. Dejó la cara. Bien. 2. Pepe, ¿todo bien? Yo le hago zoom. Ah. Voló. Sí sale, gordo. Bueno, pero que cruza el cuerpo. Mira, mira. Ahí está bien el coso. Sale, Miki. O está mucho zoom. No, está perfecto. ¿Yo sabes lo Esa que es más o hago? menos la medida que vas a abordar. Así. Capaz con tiro libre, Tipo, cuando lo cuando tirás, siempre no que seas ves tiro y libre, te parte bien. se tiene que proyectar. El que le pega y el arco. Mm. Así es más lejos, tiras allá. El tiro libre hay tipo, ahí tuki, Como aceitoso. y después si la media de la cancha se aprocesta. Pero si la pelota se va para allá, bueno, ahí sí le tiras un buen zoom. No, pero está perfecto. ¡Qué bien lo había pegado! Y en este tiempo, tipo, si querés apoyarla abajo de la silla para que no le peguen la pelota, ni a nadie le pegue ni la toque. Pero dejá filmando. Dale. Voy a ver si parece la bocha esa. Sí, amigo, mañana mata. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir a Cruz a Andes o te doy un mata? Atrás bien pegado. Vamos para atrás, boludo. Aquí ven.
Dale, Panchi, dale. Quería entrar ahí. Está por bien. Vení, una. Uno. Misma. Listo, ahí. Acá, negro. Vamos, papá. Yo soy coordinador de... Sí. Porque yo aquí en el torneo juego pelota, pero soy... No sé... Nada, Tranquilo. La ticha jugó a las 6 de la tarde en Brasil. No, porque no los quiero pagar. Cada uno. ¿Qué cantidad de mosquitos? No puede ser. Juro, tenía uno parado acá. ¿Es la primera vez que venís? Vine una vez de bebedora, pero ¿Qué sos amiga de...? soy la cuñada de Lion. la cuñada. ¿De quién? De León. Ah, Así que estoy acá. Changuita. está bien. Chamba. Dale medio. ¿Cuántos años tenés? 16. Ah, vos sos muy pequeña. Parece más grande. Me lo dicen. Me lo dicen también por la voz. A mí me dicen que parezco más chica. ¿De cuándo? Tengo 21. Sí, parece más chica. Yo estaba 19, 18. A veces me preguntan si soy mayor, todo. Ah. Bueno, igual eso está bueno. Sí, por ahora está bien. O sea, está bien que tengo que ya tenía a todos lados, pero es lo que hay. Pero sí, poné cumplo 22 en unos meses, todo. Y... Ah, Sí, parece una niña. re bien. Me mantengo. El skincare es La todo. joda. La joda loca. Sí. La madre. ¿Lo llego a encontrar? Muy bien, eso. Ah, bueno. Guarda. Otra más, Porto. Dale, busca la pelota, Después hablamos. Uy, ¿tenés el Ibuni?
Sí, en el bolsillo chiquito. Toma. Gracias. Nada. Sí, me fascina. ¿Sabías que Matías me va a entrenar a mí, a mi equipo? Me dijo. Increíblemente le voy a tener que dar parte de mi plata a Matías. ¿Te das cuenta? Bien, Juaco. Y hay que ver si tiene resultados, si no. Por malo. Si no, fuera. Bueno, pará. Los mojitos me van a hacer una inyección de labio porque me están picando en toda la cara. O sea, queda como ese labial del chino que arde. Ay, sí, el pica pica. Fui con el doctor Mosquito. No, justo se metió un... Ah, no. El pajo que tengo de laburar. Y hasta tarde encima. No, es que yo estoy desde el miércoles. Sí, me dijiste la semana pasada. Queda todo el chingo. Sí, sí. ¿Te pagan bien por lo menos? Me pagan muy bien. Sí. Es lo único que importa. Así que no puedo... No, sí. No me puedo quejar tampoco, ¿entendés? El chiqui arco. Mamá, con lo que me gusta la joda. Qué vida. No importa la gente que... Último toca el tuyo. Agarrémosla. Dale, tira, agarré, jugá. Vos, Nico, ahí. Sí. Sale. Ahí no va, Juan, ahí no va. ¡Ey! ¡Nico! Dale, ven allá. ¡Seguí! Se vio una nube de mosquitos. O sea, creo que están bajando un toque. Sí. Igual recién tenía uno en la mano. El de la mano es el peor, Sí. Sí, más paja me da. La mano. O el del dedo. Y del dedo del pie y la mano. Sí. Yo me rascaba con los dientes en la mano. Los dedos del pie. Los dedos del pie todavía no. Si no, Juaco, ¿sabes cómo le llaman los buenos? ¿O no, Mati? Así. Eso es cota, eso lo hacen los profesionales. ¡Qué conchuda, loco! ¿Dónde lo dejo acá? Bajo tú. Más que nada para que lo proteja de la pelota. ¿La cámara de Mati tiene un top? ¿Tiene pausa, digo? Sí, pero no confiamos en la pausa. Porque a veces te corta el archivo. Hola, crack. ¿Qué onda vos? A mi cara, así me levanto. Hijo de... No, amigo, 5:30 que al tomar el baile bondi, ayer? boludo. 6:40 pasó el 15, no el 21. Me tuve que bajar el lodo y tomé un taxi, boludo. Ya, ¿qué baile? El casino, un rato hinchalo, boludo, volvimos a las 5 de la mañana. Ya no estoy para hacer. No, estás viejo, no. Esta es la primera vez que no aparte me sabe lo que me dice. Pero bien, viste, yo después caigo de boludo. Me dice, no sé qué, como que
Vamos con esa, me dice, ¿viste? No le quedó una, vamos con esa. Esa que después la pelota. Esa que me encanta en medio. No, yo tranquilo. Después afuera también me encanta no sé qué. ¿Qué lista me gusta? En cuarto año. Y yo después caigo después. Al Piramba. Soy de acá de... No, soy de Flores. ¿Y estás estudiando alguna carrera o...? Sí, estoy en ahora. Vamos, dale. Sí, mi problema es que también trabajo en un boliche. Ah. De community manager. Lo cual me encanta porque realmente me encanta mucho salir. Y estás ahí en la Pero es tuya. matador. Es matador. el horario más que nada. A mí me agota mucho porque cuando dormís de día, hasta que no te pasa, no te das cuenta que dormir de día no es cansar lo mismo que a la noche. Ah. Tipo, posta no igual me lo han dicho médicos, todo, o sea, es real. Tipo, no sé, las vitaminas, serotonina, no sé, todas esas pelotudes, Sí. bueno, es distinto. Entonces, me pasa que, claro, hay días que me trato de ir más temprano, obvio, pero ponele, ayer volví a casa re tarde, 7:30, me dormí. Ay, no. Entonces, claro, duermo de día, vengo acá cansada y después de acá me voy directo al boliche. Entonces todo el día... ¿Me entendés? Estoy así, tipo, en un ciclo interminable, sobre todo ahora este fin de largo, trabajo todas las noches. Ah, porque este fin de largo... O sea, 6 noches. Tipo, a la sexta noche voy a estar directamente matada. O sea, le dije a mi jefa, no sé, voy a ir en pelota porque yo no voy a tener ropa. Ah. Tipo, realmente... ¿Qué haces con la ropa No, encima? no, tengo demasiada ropa para salir. Ah. O sea, tengo más ropa para salir que ropa de día. Y si dormís durante el día, Sí. un buen pijama No y necesito. chao, nos arreglamos. No, No, mal. Por eso le decía hoy que voy a dejar acá la ropa para Para ya mañana. tener. Porque mañana voy al cumple de mi abuela en La Plata y vengo directo, ¿viste? Entonces, tipo, nada, me cambio acá un rato y después me vuelvo a poner ropa para salir. O sea, la peor. de Así civil que- y de bailanda. Sí, sí. Y el domingo nada, me voy a... Nada, me llevo todo directo y listo. Ya está. Dale, negro, Sí. afuera, muy bien, dale. ¿Y hace cuánto estás trabajando ahí? Dale, ¿En el boliche? Sí. Desde noviembre más o menos. dale, arquero, dale, arquero. Tranquilo, Nico. ¿Vos sabés salir? Sí, me gusta. El tema es que me pasa que a mis amigas no la dejan mucho. Entonces, como que no tengo para que me hagan la pata. Claro. Pasa que vos tenés una hermana mayor. Sí, Entonces es distinta para los padres. sí. Dale, tranquilo. Vamos los que digan goles. Yo soy muy feliz. Bueno. Hace una seña. Ay, sí, me hace muy feliz. Que me hagan contenido. No me contení. ¿Y a dónde salís? Me parece que este fin de semana yo tengo un cumpleaños. Sí. La chica hace la previa y después vamos al boliche. Y me parece que vamos a ir a Non-Stop. Ah, Pero- picante igual. O sea, fuerte. Tipo, mi hermana No sé. el otro día me dijo, tengo un cumpleaños y me dijo, no sé si te dejo ir, le dije. Sí, pasa que ellos... ¿Fuiste alguna vez ya? no, a Non-Stop no, pero igual no sé si es ahí. Yo escuché que ellos querían ir ahí, mis compañeros. O sea, El tema es que por ahí cambian. Está de moda. Sí, entonces Yo lo por eso entiendo. tiene... Sí. tiene- Yo siento que si tuviese tu edad, Querría ir ahí. también. Sí, Tipo, sí. sería mi ideal. Pero Sí, sí. posta que... Y porque se pone heavy, cuando hay mucho y público. Vi mucha droga cuando fui. Tipo de la GD, ¿me entendés? No sé si vamos a ir, porque la piba, primero íbamos a ir a uno al que van mi edad, ¿entendés? Sí. Viste, Choco, Velvet, todas esas Sí. cosas. El tema es que la cumpleañera pidió mesas y todo el mundo le dijo, tipo, no, pero al pedo mesa en un boliche que es muy choto. Claro. Entonces quería elegir otra cosa. Y yo sabía que ellos tenían ganas de ir a Non-Stop, entonces asumo que cambiaron de boliche y vamos a ir ahí. Claro. Pero bueno, O sea, a mí me dio un poco de impresión eso. sí. Tipo, a mí me re gusta la guaracha, el orcaté a morir. Entonces... Pero cuando se como- pone heavy, se pone heavy. Claro, el ambiente no me... Aparte, también me pasa que yo trabajo en un boliche muy cheto. Entonces es otra onda. Suelo ir a boliches muy de chetos, a pesar de que me gusta más la música de los otros. Ujú. Pero el ambiente así, tipo, ver al Muy lado que me denso. están sacando una bolsa con droga, digo... No, un Tipo, no me saque. gusta, ¿me entendés? Sí, literal, ¿eh? Sí, Tipo, pues. me ha pasado esa situación.
No, igual te entiendo. Entonces o sea, me da como impresión, tipo, no me gusta, me siento ahí como medio vinculando. ahogada. Sí, Pero aparte, te juro. como está de moda, está lleno. Sí. Pero dudo igual para mí que Igual vayan a que ese. si no vas a Nosto, si vas a Nosto sin mesa es la peor. O sea, tienes que ir con mesa sí o sí. Mesa sí o sí. Ah, no sabía. Sí, o sea, no porque te obliguen el boliche, sino porque si no eso, estás ahí Medio jugado. muy, sí, medio Sí, feo. igual- De hecho, entras y te dicen cuidar el celular, todo. Ah. Así. Así de una. Sí, sí, Mirá que joya, hay listo. mucho choreo. Ah, está bien. Sí, o sea, mis compañeros querían mesa más que nada, bueno, para dejar las cosas, pero yo ni en pedo. No, sea no acá a la vuelta de mi dejes nada, casa o no, en no. la Loma del Orto, yo no, No, te dejo juro nada. que No, eso ni en pedo. no. A mí me parece total. medio el pedo mesa, porque si ya vas a previar, tampoco te querés volcar en el boliche. A mí me parece A mí el me pedo, pero- gusta la mesa, Sí, si no tuviera previa. Claro, no, a mí me gusta igual aunque tenga previa, te digo. Ah, Sí, bastante de tomar en el boliche, la verdad. A mí soy muy de pararme en el sillón, en la mesa, todo. sí. Así que sí, me gusta bastante. Y también eso, dejo mucho las cosas, pero bueno, no en No el en celular, non-stop. no el coso, ¿no? Y no en non-stop, ¿entendés? No, en el Si lugar voy a ese. Bali en Costanera, esas cosas lo hago, pero... Para mí no va a ser ahí igual. Porque dudo que vayan. ¿Pueden estos pibes sacar mesa en non-stop? Que es el que está de moda, dudo que hayan podido sacar. Pero bueno, qué sé yo. Y bueno, y entonces tengo eso. Y para semana, o sea, y yo después tengo una amiga que está en otro colegio. Sí. Y tengo ganas de ir con esa a algún lado. Y bueno, tenemos que arreglar. Sí, obvio. Pues también eso. Mi vieja agarra y de repente. No, ¿sabes qué? No pinta eso. No va a No, ir a ningún no. lado. Ay, bueno, gracias. Me encanta. Y los 16. Sí. O sea, en realidad yo sé que ellos tienen 100% la razón. O sea, yo no tengo nada que hacer ahí. Pero igualmente yo quiero ir. No, está bien, me parece bien. Es normal. A mí me pasaba lo mismo. Y ponele. Yo le digo a mi viejo, ya sé que no debería, pero tengo muchas ganas igual, pa, vos me tenés que entender. Y me dice, sí, está bien. No, No hasta lo el puedes día de hoy evitar. mi vieja me dice, no, podés no ir a esta boliche. Hay un boliche que está de moda a mi edad, tipo para los de mi edad, que es Mata Club, no sé si ubicás. Es en Ramos No. Mejía. Y mi mamá me dice siempre, tipo, si puedes evitar ir a Ramos Mejía, no sé qué, yo, mamá. Va todo el mundo, o sea, Ya no hay una está. puta chance que no vaya. Bueno, cuando yo tengo la época de fiesta de egresados, que son allá en San Martín para que puedas tomar. Sí. Y bueno, y también mi vieja, pero ¿quién te va a llevar a San Martín? Sí, sí, tal cual. Escuchame una cosa. Claro, el tema de mi mamá es que como yo puedo llevar sola porque ya trabajo hace mucho tiempo, Claro. o sea, no puedo hacer nada al respecto, ¿entendés? Solamente decirme, mira, si puedes no Cuídate. ir, te agradecería. Sí. La que se atajó. ¡Cambio! ¡Rossi! ¡Salí! ¡Barra, me cambiás! Dale, Barra, dale. Ahí salen dos. Sí, también, o sea, mi hermana que es más grande, mi viejo me dice, mirá, vos no podés esperar un permiso completo porque no es como, por ejemplo, Charo. Charo se sale, se paga el Uber, Claro. ya ella arregla sola. Claro. O sea, Sí, eso es matador. sí, sí, sí. Tenés que tener un padre que te guste, un padre que te traiga. Eso, Tipo, eso sí. es lo que tiene. Sí, Entonces es complicado, pero bueno, igual ya, o sea, como el año pasado cumplí 16, ya puedo pasar a los boliches. Claro. Si no, antes usaba el DNI de Charo. Que la última vez que pasé con ese DNI, me dijeron tipo, qué pelito cortito que tenés acá. Y bueno, pa. ¿Qué te iba a decir? Igual viste que ahora hay un montón de boliches que es tipo más 21, más 23. No, se están empezando a poner Sí. peludos. Tipo, están subiendo la edad. Tipo, el boliche donde trabajo más 21 para la Ah. Igual me parece bien, o sea, No está mal. porque ponele yo, este boliche donde iban a comprar la mesa, Sí. es más 18, pero está lleno Claro. de mis compañeros. ¿Entendés? Y a mí me liquida, ¿entendés? Como persona que tiene 21 años, si sale un boliche más 18 Sí. y hay dos menores, me quiero morir. Sí, es que es así, porque no es... Sí. No. No, por eso está bueno eso. No, sí, a mí me parece... Realmente lo entiendo, me parece que es la que va. Un bajón, pero es la que va. Sí, sí. Ay, Dios. Pesado. No, otro.
Y ella se venía atajando unas varias, pobre. Sí. Lo bancamos. Sí. Sí. Y vos, o sea, tenés este trabajo y el de la noche y... Soy fotógrafa también en otros lugares, tipo en un torneo de básquet, en inferiores de fútbol. Ay, qué bueno. O sea, Sí, te pero gusta trabajo mucho todo. la fotografía, diseño gráfico, vas más por el lado de Sí, la producción sí, de la sí, imagen. Sí, sí. Sí, pero bueno, trabajo más de lo que debería. O sea, el año pasado terminé laborando 7 días Ah, y dije no, tipo estoy un descanso, ya claro. no puedo hacer eso. Y ahora laburo menos. Pero bueno, nada, también viste, tengo que cursar. Mm. Es un combo, viste, pesado. ¿Qué estás en UBA? Sí. Pero bueno, también de eso, disfruto todo lo que hago, ¿entendés? Sí. Si te gusta de lo que O trabajás, sea, no el tiene único problema desperdicio. es el cansancio que voy acumulando el signo. Tipo, porque realmente terminó agotadísimo. ¿Qué fue lo más tarde que llegaste a volver a tu casa? No. Pasa que con el boliche a veces vuelvo reta. Tipo, hay días. Bueno, hoy llegué a 7:30 de la mañana. Y hasta que te desmaquillás, te cambiás, todo Lo eso. que pasa es que también, viste, yo soy una chica soltera de 21 años. Y soy una mujer de after. Ah. Sí, entonces termino llegando más tarde a veces sin querer. Tipo, ayer yo ya estaba yéndome a las 5, 4:30, 5, yo ya estaba saliendo para que recibí un mensaje con llegué más tarde de mi hogar, de lo esperado. Bueno, así perdemos una cabeza. Una pata nomás. Pará, ¿podemos hablar de Adelante del arco, Andy, adelante del arco, Andy, adelante del arco, dale, papá. Tirala. Que no sé, porque no sé quién va a ir. Santino que va a ir. Fabri me dijo que venía. Nuestra otra, adelante del arco, dale. Bueno, un mosquito menos con este pelotazo. Y cuando me mandó un mensaje, Guacho, ¿lo podés yo? ¿Qué onda cruzando? Si lo sacás, perro, vamos, lo voy a hacer, perrito, ¿qué te? Amigo, andá a buscar, ¿qué le estaba por escribir el pibe, amigo? Más ropa. Bueno, algo. Bien, Carito, bien. Medio, salile. Tranquilo, siempre fondo, siempre fondo. Siempre fondo, sí. Tenemos que usar para devolver la pelota. Muy bien. Vamos, la choca no puede ir, la concha de tu hermana. Vamos. Bien.
Dale, hijo de puta. Por el arquero igual. Porque está afuera también. A mí duele el nudo de boca. Pero su corte lo chupé, lo saboreé todo. Para que sienta lo. Sí, después me saqué el queso negro de la boca. ¿Quién más pollero? ¿Quién es el que más mata los partidos? Se reproduce. Jeremy, el arquero. ¿Es el que más llega tanto también? ¡Arriba! ¡Estás arriba de uno, ¡Vamos, tenemos todos! ¡Largo, largo! A las 5 o 6. ¡Dale, Chequi! Estaba con Andrés. Sale para allá y parar la pelota. ¿Cómo le voy a dar? ¡Cambiala! ¡Ah!
Dale, 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 dale. Listo, a la mierda. Un hombre que no es. Yo me voy a traer una galletita, pero colgué. Yo creo que me voy a comprar un ratito la cena. Acá se come re bien encima. Sí, te rompen el ojete, pero bueno. Sí. El tema es que como después termino el boliche directo, ¿viste? Tengo La mal. vida de la trabajadora. Laburante. La pala, la pala. La pala, la puta que me parió. Qué caña. Ahora te van. Transición. Primera. Primera transición. Está cancha 11. Che, Dau, vos más o menos a qué hora te vas a ir a comprar tu pancho. ¿A qué hora me voy a...? Ahora cuando paguen esto. ¿Este es uno? No voy a comer otra cosa, pero vos tenés descuento, ¿no? Tiene que ver eso. Igual no voy a dar muchas cosas. No me digas. Ahora voy y pregunto. Bueno. O sea, yo tengo que cenar. Lo que debe haber es pancho. Ojalá haya hamburguesa, papas. Ojalá. Ojalá haya hamburguesa. Pequeñas tal vez haya. ¿Pequeño? ¿Desde cuándo? Son ridículos. ¿Pero desde cuándo hay? Eso, No. De esas cosas me inclino por hamburguesa con papas. Ojalá haya. Dale, fue. Porque además Pancho Matías me va a hacer un bullying. Dale, pues. Dame cheque. Ahora bien. Venga, venga. ¡Sacamos! ¡Tiempo! ¡Juega, arquero! Que cuando termina o cerrás o apretás el botón ahí de estar. Ok. Detener. Pero así se pone de joda. Todo sea por la joda. Sí. Lo que hago por la joda. Todos empezamos a trabajar.
se pueden ir.